Señores y señoras, muy buenas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral 2021, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de implementación del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Lima Norte, el mismo que ha congregado ilustres representantes de la judicatura peruana, catedráticos de gran trayectoria nacional e internacional. Sean bienvenidos a la audiencia que nos sigue a través del Facebook Live, usuarios judiciales de Lima Norte y del Perú, que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión. Sin más preámbulos, damos inicio a la segunda sesión de ponencias magistrales. A continuación, tenemos el grato honor de presentar al distinguido doctor Vicente Amador Pinedo Coa, juez superior de la Segunda Sala Civil Permanente de Lima Norte y es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Además, es magíster en Derecho Civil y Comercial, Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia de la Magistratura. El distinguido doctor Vicente Pinedo Coa disertará el tema responsabilidad civil. Adelante, estimado doctor. Buenas tardes, Víctor, y a todos los concurrentes, por supuesto, a esta audiencia virtual. Es una grata ocasión para compartir algunas inquietudes que tenemos sobre el tema, que de verdad es bastante importante. La responsabilidad civil a partir de una mirada con la experiencia que tenemos como jueces que nos desempeñamos en el ámbito civil y, cómo no, desde la parte académica también, ¿no? Entonces, compatibilizando ambas vertientes, trataremos de darle una apreciación un poco genérica, pero a partir de casos concretos, porque lo que nosotros tenemos en la jurisdicción son asuntos concretos, reales, los que vienen a ser resueltos. Entonces, la mirada que tenemos que darle, el examen dogmático que tenemos que darle al tema, es a partir de estos casos. Vamos a intentar desarrollar el marco teórico a partir de dos casos, dos ejemplos que vamos a poner enseguida. El primero, es una demanda de indemnización de daños y perjuicios que postula un accionista de una sociedad comercial, de una sociedad anónima, contra otro accionista. Le atribuye haberle ocasionado daños de orden patrimonial y no patrimonial. Por lo tanto, pide una indemnización de 15 millones de soles, porque el accionista entiende de que con la decisión del accionista es que se le ha ocasionado estos daños. A la demanda que es interpuesta, el accionista demandado contesta y ya le da ciertas luces y le dice: le recuerdo, señor demandante, los daños que usted me está atribuyendo, o mejor dicho, los daños que usted habría sufrido como consecuencia de estos hechos, no han sido realizados o no han sido decididos de manera unilateral por el que habla, sino nacen de una decisión colegiada, esto es, de una Junta General de Accionistas. Entonces, ya más o menos podamos ir perfilando ya en qué escenario estamos. ¿Por qué ponemos este ejemplo, estimados amigos? El problema que tenemos básicamente es principalmente en el ámbito del ejercicio de la abogacía, es que nuestros colegas abogados no necesariamente están canalizando las demandas de manera adecuada. Esto es, no están tratando de establecer en principio una relación jurídico sustantiva para que, al no solucionarse, el crédito perseguido seguramente por quien se considera afectado por un daño, es que va a recurrir al ámbito judicial en este caso. De allí que la relación jurídica sustantiva tiene que trasladarse ya a un escenario de una relación jurídica procesal. Como sabemos, la relación jurídica sustantiva, que solamente involucraba al acreedor y al deudor, ahora en la relación jurídica procesal es que va a involucrar, además de las dos partes, también al juez. Entonces, un primer tema que hay, el primer ejemplo que ponemos, estriba en la aparente dificultad que tenemos casi con frecuencia, he visto esto, es que nuestros colegas abogados no necesariamente están encaminando las demandas así, precisando quiénes conforman la relación jurídica en cada parte.
y esto va a generar no solamente retardo ahí en la solución del conflicto, sino perjuicios de otro orden, ¿no? Un segundo ejemplo que nosotros queremos colocar para poder explicar jurídico que atiende al caso es una demanda de indemnización de daños y perjuicios también como consecuencia de un accidente de tránsito. Igual, como este tema de la responsabilidad civil por accidente de tránsito es frecuente, este tipo de demandas es frecuente en la jurisdicción, no solamente de esta corte, sino a nivel nacional y como no a nivel mundial, porque es una cosa natural. El uso de un vehículo automotor ya por la naturaleza mismo involucra pues un riesgo ahí en su utilización, de tal manera de que todo el orden normativo está dirigido para poder señalando pautas de cómo esto debería perfilarse si es que surge una situación perjudicial para un sujeto como consecuencia del uso de esta herramienta como es un vehículo automotor. En este segundo punto, en este segundo ejemplo que ponemos, la dificultad que hemos también notado también está relacionado en principio al tema de la relación jurídica sustantiva, luego trasladada al orden procesal. La dificultad que hemos podido apreciar es que en esta relación jurídica procesal ya los demandantes no identifican de manera adecuada quiénes deberían ser los demandados, a quién debería demandar, esa es la pregunta. O sea, si ocurre un accidente de tránsito, efectivamente está el perjudicado. Si es que ha fallecido la víctima o es que tiene lesiones corporales, entonces la pregunta es, ¿contra quién dirijo la demanda? Esa es la pregunta. Una segunda dificultad que vemos en este tipo de casos de indemnización de perjuicios, y como no, creo que en todo orden, en todos los tipos de demanda que nosotros tenemos sobre indemnización de daños y perjuicios, es el tema de la cuantificación, ahora sí, de la reparación. O sea, a ver, estamos en el escenario en el que nosotros estimamos de que efectivamente ha existido daño y es un daño injusto, hay responsabilidad y por lo tanto tenemos que ordenar ahora sí la reparación. Pero el tema es que ha surgido ya y hasta ahora, al menos en la vertiente dogmática, se maneja un criterio de que los jueces no hemos podido dar hasta ahora pautas o criterios un poco uniformes, un poco ajustados a la realidad y, cómo no, de manera objetiva vayan demarcando alguna pauta cierta de si es que la jurisdicción por naturaleza es que sus decisiones deben ser predecibles para dar seguridad jurídica al usuario que viene acá y, cómo no, a la comunidad en general, es que no necesariamente la jurisdicción, ahora sí, el Poder Judicial peruano, ha tenido esta virtud de fijar pautas ya un poco seguras de cuál es la cuantía de reparación que debería percibir un beneficiario como consecuencia de los daños y perjuicios que surge. Recuerden ustedes que en el año 2018 la Corte Suprema, una casación bastante comentada, el caso Brunito, recordarán ustedes, que otorgó por daño moral la suma de 800,000 soles. Esta decisión de la Corte Suprema fue bastante criticada de cómo es que, a ver, por el fallecimiento de una persona así, la beneficiaria, en este caso la madre, había recurrido, invocando las vertientes perjudiciales que nosotros conocemos, entre ellos el tema del daño moral, daño al proyecto de vida, daño a la persona, etcétera. Y sin embargo le otorgaron 800,000 a esta persona, pero ¿por qué? Se preguntaban los comentaristas, o sea, los críticos, ¿no? ¿Por qué en otro ámbito, en otros escenarios, es que por casos semejantes apenas la reparación alcanza a los 10,000 soles, a los 20,000 soles, etcétera? La pregunta es acá, entonces, ¿por qué hay tanta diferenciación? ¿Por qué es que, acaso es que esta mamá de Brunito habría sufrido de otra naturaleza? ¿Acaso los deudos de las demás víctimas, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, no tienen las mismas repercusiones, etcétera? Entonces, estimados amigos, estamos en un escenario tan importante. Creo que el primer mensaje o la primera conclusión
así a priori que tendríamos que decir sería que los jueces en particular, y cómo no, los abogados, principalmente quienes traen la demanda ante la jurisdicción, debemos preocuparnos, ahora sí, de interiorizar y afianzar nuestros conocimientos en este ámbito. La verdad que si nosotros vemos la currícula de las universidades públicas y privadas, en la mayor parte de las universidades muy poca importancia se le da a esta vertiente teórica, porque de verdad está legislado, claro que sí. Sin embargo, se le da pues muy poca importancia, como decimos. Esto podría un poco dar una explicación, algún comentario alguna vez que escuchamos, es que ocurre de que si es que ocurre un desenlace fatal de una persona que fallece como consecuencia, por ejemplo, de un accidente de tránsito, todo el marco normativo, el marco jurídico está diseñado aparentemente para, garantizar el debido proceso, la seguridad, las garantías procesales a favor del procesado. Y eso creo que no solamente en este ámbito, sino creo que en todo, y ni qué hablar de los demás delitos, ¿no? Porque si es que fallece una persona, seguramente en el ámbito penal le van a imputar el homicidio de carácter culposo. Pero a la víctima siempre hemos dicho que me podría o poca importancia va a tener para la víctima si es que al responsable el daño, a ver que dicten una medida de prisión, pues no sé, por 20 años, 30 años. Con eso no van a reparar a la vida de la víctima o no van a reparar los daños a la integridad física que habría sufrido la víctima, de ninguna manera. Entonces, una primera vista que también tenemos en esta parte es que no hay una coherencia entre un marco normativo de carácter constitucional con el desarrollo de carácter legal. Si la Constitución en su primer enunciado nos dice que la persona humana es el fin supremo, ¿no es cierto?, del Estado y su dignidad, todos tenemos el deber de protegerla y respetarla. Y en desarrollo, en el artículo 2 de la Constitución mismo dice que son derechos fundamentales del sujeto, la vida, su salud, su integridad física, etcétera. Y en desarrollo de estos enunciados constitucionales, en el artículo 5 o el artículo 5 del Código Civil, tenemos que son derechos de la persona, la vida, la salud, etcétera. Entonces, creo que tenemos, para empezar, una fuerte dosis de cómo es que ya el ámbito jurídico nos está dando las herramientas de que nosotros podamos, si es que las demandas podrían suficientemente venir solamente con una descripción adecuada de los hechos, y como el juez tiene el deber de aplicar la disposición que corresponda, es que los jueces, si es que tenemos la información adecuada, podríamos aplicar todo este marco normativo. Entonces, dicho esto, mis estimados amigos, habiendo puesto estos dos ejemplos, a ver, intentemos decir algo. ¿Por qué es que tenemos que preocuparnos por conocer la responsabilidad civil con una vertiente teórica que debería afianzarnos para dar una respuesta adecuada a la comunidad que viene con este tipo de demandas? Un primer tema que tenemos que acá conocer es el tema de cómo definimos qué cosa es la responsabilidad civil. Siempre con la hidalguía que nos caracteriza, tenemos que resaltar que acá en territorio patrio tenemos profesores de muy alto nivel que de manera sistematizada ya han implementado ciertas pautas teóricas de qué cosa lo podríamos entender. Cito para esto al profesor Juan Espinosa, el que nos dice que la responsabilidad civil no es otra cosa sino una técnica, una herramienta jurídica para reparar a la víctima. Entonces, se define, se entiende a la responsabilidad civil como una herramienta jurídica que está destinada para esto. A su lado, inmediatamente vamos a preocuparnos y buscar, y si es que uno sufre una consecuencia perjudicial para sus intereses, para sus derechos, y quiere implementar pues un mecanismo de reparación integral que estamos diciendo, entonces va a decir cómo es que canalizo esta situación. La corriente teórica, cito a Franzoni,
en el que dice, son presupuestos de la responsabilidad civil. En primer lugar, para que exista responsabilidad civil tenemos que identificar a la acción o a la omisión ilícita. Entonces, el presupuesto para poder afianzar una demanda, daños y perjuicios, es que si se voy a recurrir al ámbito jurisdiccional, ahora sí tengo que preguntarme qué es lo que está generando esto. Porque después, cuando evaluemos los elementos de la responsabilidad civil, esto va a estar engarzado, estos presupuestos van a estar engarzados nítidamente dentro de ellos. Entonces, el presupuesto para la responsabilidad civil es la acción o omisión ilícita. Y el presupuesto para poder ordenar la reparación o la indemnización es el daño. Que viene esto desde la corriente italiana, porque el artículo 1969 que tenemos, que regula la responsabilidad civil extracontractual en nuestra sede nacional, es que casi ha sido copiado literalmente del artículo 2043 del Código Civil italiano, porque allá se refiere, es presupuesto para la reparación, el daño, pero el daño injusto, aquel daño que no está justificado, obviamente, porque cuando evaluemos el tema del elemento de la antijuridicidad, podremos advertir de que existen acciones o omisiones que pueden estar justificadas en la medida de que el ordenamiento jurídico tolera ese tipo de acciones, porque seguramente estarán destinadas a salvar o proteger a determinado bien jurídico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos entonces la definición, tenemos los presupuestos, acá tenemos que evaluar inmediatamente a los elementos de la responsabilidad civil. Nuestros autores nacionales, también recogiendo ya a los autores principalmente italianos, han sistematizado en nuestra sede nacional y han dicho de que la responsabilidad civil tiene básicamente, si no es 4, hasta 5 elementos. Principalmente citamos al daño. Segundo elemento, al nexo de causalidad. Tercer elemento, factor de atribución. Y cuarto elemento, antijuridicidad. Y como quinto elemento, algunos lo consideran a la imputabilidad, que significa la capacidad de poder responder como sujeto, o sea, por sí mismo, sobre la acción ilícita cometida. De estos 5 elementos, estimados amigos, en la experiencia cotidiana en la que nosotros nos desempeñamos como jueces, nos han enseñado de que debemos empezar evaluando el elemento daño. ¿Y esto por qué? Por una simple razón. Si alguien se pregunta, voy a implementar una demanda en emisión de daños y perjuicios, pero tengo que preguntarme qué tipo de daño es lo que tengo enfrente para poder yo decir, para poder luego evaluar y determinar, a ver, los demás elementos de la responsabilidad civil. El elemento daño significa identificar la consecuencia dañosa o perjudicial en los intereses o los derechos del afectado de partida. El daño es eso, el menoscabo, ¿no es cierto?, de un determinado bien jurídico. Ese menoscabo de ese bien jurídico está expresado en nuestro marco jurídico en 2 vertientes, un daño extrapatrimonial y un daño patrimonial, sea en el ámbito contractual o extracontractual, que luego lo vamos a evaluar también. En la vertiente extrapatrimonial, el daño está expresado en daño moral y daño a la persona. Por cierto, muy criticado en nuestra realidad dogmática o teórica en sede nacional, también este tema del daño a la persona, porque según dicen, principalmente el profesor Leiser León, dice que este tema del daño a la persona debería estar involucrado dentro del daño moral. Lo que pasa es que hemos hecho una mala lectura, creo, de la legislación extranjera, y por eso es que hemos tratado de importar y por eso lo hemos incorporado. Pero está ahí, en el artículo 1985, identificamos el daño a la persona y daño moral como la vertiente del daño extrapatrimonial. A su lado tenemos al daño patrimonial, que está expresado del daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente, que es el menoscabo, la disminución del valor patrimonial mismo de la cosa, del bien, ¿no? O sea, a ver, tiene un vehículo, pues, que lo ha comprado hace unas semanas, sin embargo, una persona irresponsable, un conductor irresponsable, lo impacta y lo choca, y lo abolla prácticamente al carro,
es bastante natural poder percibir que ese daño, por mucho que lo reparen, ya no va a tener el mismo valor, porque va a tener una depreciación considerable. Ese es el daño emergente. Otro ejemplo podría ser, yo tengo una vivienda, sin embargo, por las inundaciones, las filtraciones de agua que vienen de la casa contigua, me perjudica y obviamente la reparación me va a costar. Entonces hay una disminución pues, en el valor mismo de la cosa, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera. El lucro cesante, bien explicado por nuestros teóricos nacionales principalmente, no es otra cosa sino la falta de percepción de un ingreso neto. Subrayo esto, de un ingreso neto. Esto es, pongamos como ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento se encuentra establecido que la merced conductiva es, por decir, de 2.000 soles mensuales, es el alquiler. Sin embargo, por una deficiencia que viene en la ejecución del contrato de arrendamiento, en este caso imputable o culpable el arrendatario que no paga la merced conductiva y lo hace a sabiendas que está perjudicando al otro y no tiene ninguna justificación, entonces en ese escenario le está privando de esa percepción neta, ya está establecida, está fijada. Otro ejemplo que podríamos poner para el lucro cesante es la remuneración, por ejemplo, que un trabajador deja de percibir cuando es despedido arbitrariamente de su centro de trabajo, porque ya estaba fijada la remuneración, por decir, en la suma de 2.500 soles, ¿no? A ver, hablemos pues de un empleado que trabaja en una municipalidad, de un profesor que pertenece a la carrera magisterial, de un policía que percibe su remuneración del Estado a través del Ministerio del Interior, etc. Entonces, tenemos tantos ejemplos en el que podamos más o menos apreciar en qué consiste el lucro cesante. Entonces, hay que tenerlo bastante interiorizado este concepto de que el lucro cesante es eso, la privación de la percepción neta, ya establecida de manera previa. Volvamos al tema del daño extrapatrimonial, para un poquito más y para los ejemplos que hemos puesto. El daño amoral no es otra cosa, el sufrimiento, la congoja, la tristeza, la aflicción interna que sufre una persona. O sea, alguien se pone triste como consecuencia de un hecho así que lo perjudica. A ver, citemos en los ejemplos que hemos puesto, principalmente el accidente de tránsito. Si la víctima fallece, en este caso la víctima era un director de un centro educativo, de un colegio estatal. Entonces, la viuda que quedó, los hijos que quedaron y, cómo no, el resto de personas que eran familiares, sufren pues una aflicción interna y es natural en el ser humano. Inclusive hay personas que cuando se fallece muere una mascota que tienen pues un gatito, un perro, que ha habido así asuntos singulares en la jurisdicción sobre estos temas, sufren. Y esto es un tema natural. Hoy en día, inclusive, mire, a los animales ya tienen una categoría jurídica distinta a la cosa que hace años nosotros teníamos. Hoy en día son seres, ¿no es cierto?, que tienen sentimiento, que pueden sentir respecto un sentimiento de afecto respecto a la persona de quien lo tiene. Entonces, si es que una persona, hay una vinculación así tan cercana con este ser vivo, y si es que muere en una situación imprevista, también habría que comprender, cómo no, la aflicción que pudiera sentir esta persona, y cómo no, podría implementar válidamente una demanda de daños y perjuicios, es que identifica, ¿no?, al responsable. Y el daño moral, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos así cotidianamente en la jurisdicción es en el ámbito laboral. Los trabajadores que son despedidos arbitrariamente de su centro de trabajo, naturalmente que sí sufren, ¿cómo no? Alguien que voy a mi trabajo, estaba yendo así de manera normal todos los días, llego a la mañana y simplemente en la puerta me cierran y me dicen, el vigilante me dice, señor, usted ya no puede entrar a trabajar porque el gerente ha ordenado de que usted ya no es trabajador de acá. O el jefe de personal ha ordenado de que usted ya no trabaja acá. Intempestivamente. Fíjense ustedes la reacción que tiene esta persona o el sentimiento que tiene. Sabemos de que la remuneración o el trabajo es una fuente de vida, es una fuente de realización de la persona. Entonces, mire,
a cuántos bienes, a cuántos tipos de bienes está afectando a ver esta decisión arbitraria, ¿no? Entonces, como ejemplos del daño moral podemos citar tantas cosas que tenemos en la realidad, pero eso sí, centrado en un concepto jurídico, como estamos diciendo, es la aflicción, es la tristeza, la melancolía que sufre una persona. En su momento, cuando hablemos de la cuantificación de los daños y perjuicios, vamos a ver cómo es que cuantificamos el daño moral, porque de verdad que es un asunto un poco dificultoso que hasta ahora nos ha resultado. Pero no podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues como hasta ahora no hemos resuelto, o este asunto es tan dispar. Si es que nosotros tenemos alguna esperanza, siempre estamos mirando a ver qué nos dice la Corte Suprema sobre este tema. Lamentablemente no tenemos pues unas pautas un poco más seguras y que podamos mirar a la Corte Suprema. Sí, acá vamos a encontrar las respuestas. No lo tenemos, pero creo que podemos hacerlo. Podemos nosotros, jueces de instancia, podemos ir levantando, ¿no es cierto?, ciertos criterios, ciertas pautas para ir fijando y estar dando un mensaje a la comunidad, a la colectividad, de que esto debe ser así. Dejemos ahí el daño moral, el daño a la persona que decíamos que es lo que ha traído un sinfín de críticas, de observaciones, que no debería ser así. El tema va por este lado, estimados amigos. Miren, para empezar, el doctor Leiser León tiene razón. A ver, ¿en qué parte cómo lo percibimos el daño a la persona? Si es que lo entendemos como el daño biológico que está no solamente contemplado por la jurisprudencia italiana, sino inclusive legislado, podríamos entenderlo desde la perspectiva del daño biológico. El daño biológico no es otra cosa que la afectación a la integridad física, psíquica del ser humano. Si nosotros recordamos a ver las enseñanzas del extinto profesor Carlos Fernández Sárigo, hablaba de la persona como el ser libre, pero al mismo tiempo compuesto desde dos vertientes, o sea, de dos partes, una parte del soma y otra parte de la psiqui, ¿no? O sea, esta parte anímica que también sostiene al ser humano, que no solamente es el soma, o sea, los huesos, la carne que nosotros tenemos, o sea, todo el organismo interno que tenemos como seres humanos, sino también tenemos pues una parte psíquica que es muy importante. Miren ustedes, en esta época de pandemia, los especialistas están denunciando, están llamando la atención por este tema del encierro, es que estamos sufriendo una serie de perturbaciones de carácter mental. Entonces, esta es una vertiente que merece una preocupación bastante importante. Entonces, no podemos negar, creo, estimados amigos, de que efectivamente el ser humano, compuesto por de estas dos partes importantes del soma y la psiqui, requieren pues una atención. Ahora sí, cuando nosotros queramos canalizarlo, implementar, ahora sí, una reclamación de carácter resarcitorio, denunciando de que existe pues una responsabilidad que está afectando estos bienes jurídicos, ¿cómo lo deberíamos hacer? Y para esto efectivamente ya nos han dado ya ciertas pautas, también no solamente la parte teórica, dogmática, nacional. Tenemos, ya ciertas sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, y este tema lo que ha traído mayor problema, mayor discusión es el tema del daño al proyecto de vida, tratando de ser incorporado dentro del daño a la persona. Porque esto, nuestro distinguido y apreciado profesor desaparecido ya, profesor Carlos Fernández Sárigo, que tanto se empeñó en poner en relieve, ¿no es cierto? El ser humano, pues, no es pues una persona conformista, inerte y que bueno con lo que tiene que ver, sino permanentemente está pensando en la autorrealización, en qué está perfilando, qué cosa va a hacer en lo futuro, y es totalmente razonable esto. Todos nosotros que estamos acá reunidos en esta audiencia virtual, y como no todos los seres del mundo, tenemos pues sueños, tenemos metas que hacer en la vida. El tema está cómo lo traducimos eso. Entonces, concuerdo en esa parte con el profesor Leiser, que cuando se critica el tema de cómo se podría mensurar el daño del proyecto de vida, es que para empezar no está legislado esto. Concordamos con eso, efectivamente no lo está.
Pero el hecho que no esté legislado tampoco no nos podría quitar, creo, de cómo perfilar una eventual reparación. Pero no seamos audaces, pero en el vacío. Seamos audaces en situaciones ciertas. Concordamos también con el profesor que citamos en esta parte. Mire, el tema, lo que pasa es que las demandas de indemnización de daños y perjuicios, denunciando la reparación del daño al proyecto de vida, un poco han sido alentados principalmente por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos a la sentencia del caso Loaiza Tamayo, Elena Loaiza Tamayo. En el año 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce expresamente de que se habría consumado, ¿no es cierto?, una perturbación, un recorte del proyecto de vida de esta persona. Según dice que, esta persona que había recurrido a la jurisdicción, la cual fue negado acá en sede nacional y recurrió hasta la instancia internacional, y decía de que como consecuencia de las medidas arbitrarias adoptadas en su tiempo por el gobierno de turno, es que se le habría privado de sus expectativas de vida. Con cierta razón, el doctor Leiser acá pone énfasis de decir cómo es que nosotros, cómo lo vemos, entre comillas, a ese proyecto de vida, cómo es que lo mensuramos. Concordamos con eso. Sin embargo, decimos, ¿no es cierto?, si es posible, creo que podríamos, a partir de algún dato cierto, podríamos perfilar. Pero hay que reconocer también que en este ámbito todavía estamos en deuda y parece que vamos a estar por un tiempo más, seguir estudiando, seguir analizando. Nosotros nos comprometemos para seguir desarrollando mayor estudio en este tema de cómo podríamos perfilar la reparación a un proyecto de vida. Pero dejémoslo ahí. ¿Pero por qué lo dejamos ahí? Porque la misma sentencia de la Corte Interamericana, en el caso que estamos citando, si bien de un lado reconoce la perturbación, el truncamiento de un proyecto de vida, de unas metas que esta persona tenía, pero al mismo tiempo en esa sentencia, porque son varias sentencias que se emitieron, una primera estimatoria, después la regulación de cómo debería ejecutarse, etcétera, principalmente en el de diciembre de 1998, que está referida a la ejecución de la sentencia, reconoce la misma Corte Interamericana de que no se puede mensurar, o sea, no se puede cuantificar de manera concreta de cuánto es el resarcimiento económico por este concepto. Fíjense ustedes. Mire, si nosotros, recurrimos a la pauta teórica, académica de profesores acá, no tenemos una respuesta así concreta, cuando deberíamos de repente tenerlo a nivel de la Corte Suprema, que creo que entendemos que nuestros jueces supremos deberían estar preocupados en resolver este tipo de situaciones y no tanto estar resolviendo, por ejemplo, papeletas de infracción de tránsito, no sé si haciendo un paréntesis nada más, que siempre hemos criticado de manera abierta, que de verdad que llama la atención que una Corte Suprema de un país en vía de desarrollo, que sus jueces supremos estén abocados, en este momento tienen una sala suprema destinada solamente a resolver este asunto. De verdad que es un poco preocupante. Pero dejémoslo ahí. Nuestros jueces supremos deberían estar preocupados, en perfilar pautas, mecanismos, criterios de cómo podríamos, en lo sucesivo, cuando vengan este tipo de demandas, para ir fijando, ¿no es cierto?, criterios y decir, pues esta es la respuesta que le damos en particular al usuario que ha venido con esta demanda, ahora sí, y de manera general al resto, ¿no? Inclusive sería un mensaje al quien incurre en daños y perjuicios, decirle, no hagas ese tipo de actos o ese tipo de acciones o ese tipo de omisiones, porque la consecuencia jurídica por hacer este tipo de daños va a ser esta. Eso sería. Pero lamentablemente no lo tenemos. Si son estos principales problemas que tenemos en la jurisdicción, a partir de los ejemplos que ponemos, y decíamos, estamos desarrollando los elementos de la responsabilidad civil, nos quedamos, ¿no es cierto?, desarrollando el elemento daño. Seguidamente, si nosotros identificamos los tipos de daños, daño extrapatrimonial, expresado como daño moral, daño a la persona, o daño patrimonial expresado como lucro cesante o daño emergente, ya sabemos ya qué cosa es el perjuicio que me está generando. Ahora sí, la pregunta inmediata es, si yo tengo a un fallecido en la vía pública, en la pista, la pregunta inmediata que uno se hace es, ¿quién es el causante de este hecho? ¿No es cierto? Que me está afectando,
que ha afectado al derecho fundamental a la vida, si es que ha generado la muerte, que está afectando al derecho fundamental a la integridad física, ¿no es cierto?, a la parte somática del ser humano. Y esa pregunta está vinculada con el elemento del nexo causal. El elemento del nexo causal es la vinculación entre la acción perjudicial o la omisión perjudicial, ¿no es cierto?, con la conducta de quien ocasionó ese daño. Entonces, hacemos esta suerte de conexión, ¿no es cierto?, virtual. Estamos en este momento y decimos, inmediatamente respondemos ante esa pregunta y la policía nos va a responder. Si no es en ese momento, nos va a responder. Si es un accidente de tránsito y hemos encontrado a la víctima ahí en la pista, si no hemos encontrado al responsable que se ha detenido más allá y ha venido a decir, bueno, yo voy a reconocer mi conducta, y se fue, la policía al día siguiente o a los días siguientes nos va a decir, ya hemos identificado al responsable de ese hecho, el conductor del vehículo de la placa X. Entonces, el elemento de nexo causal está referido a esto para poder establecer esta vinculación. Y en buena hora que, mire, la teoría nos ayuda a resolver una situación jurídica como esta. El tercer elemento está referido al tema del factor de atribución, o algunos que le denominan el título de imputación jurídica. ¿Bajo qué título es que voy a reclamar los derechos de reparación que estoy haciendo, dirigiendo ahora sí contra Juan Pérez, que es el responsable de haber ocasionado la muerte de esa persona? Entonces, si es que establezco ya el daño, establezco quién es el responsable, ahora sí, la pregunta es, ¿lo hizo dolosamente, culposamente? ¿Cómo fue la conducta? ¿De qué tipo fue la acción de Juan Pérez, el presunto responsable? Esa es la pregunta. Entonces, para esto, también la legislación ya nos da una respuesta, y como no, reforzado por la vertiente teórica. En el factor de atribución vamos a verificar un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. Y en el ámbito subjetivo vamos a poder ubicar al dolo y la culpa. Y en la culpa, ¿no es cierto?, a la culpa inexcusable y a la culpa leve, que están legislados en nuestro Código Civil. Solamente un paréntesis, nada más. Acá digo, en alguna vez, por un tema funcional, fui asignado a una sala laboral y en el que algunos colegas, con todo el respeto que se merecen y resaltando la valía de su trabajo, decían, por ejemplo, si es que un empleador despide arbitrariamente a su trabajador, y bueno, pues si este trabajador viene con una demanda de daños y perjuicios, entonces cuando examinan el tema del factor de atribución, determinan diciendo de que es un asunto que atiende a una culpa leve. La culpa leve, como entendemos, como sabemos, estimados amigos, es un tema, ¿no es cierto?, de la diligencia ordinaria que todos estamos obligados por mandato de la ley. Dentro de ello está la culpa inexcusable, por supuesto, en el que por el deber funcional que tenemos muchos de nosotros, por ejemplo, un policía, pues, que funcionalmente debe proteger la vida, la integridad de las personas, debe conservar el orden público, etcétera. Y si no cumple con eso, está infringiendo las disposiciones, ¿no es cierto?, de su carta funcional. Entonces ya pues hay una culpa inexcusable, como de los médicos, ¿no? Si es que a un médico le llevamos un paciente y no actúa con la diligencia debida ante el paciente y se muere como consecuencia de esa inactividad, obviamente vamos a tener que imputarle la culpa inexcusable. Si es que no encontramos una acción deliberada, ahí sí estaríamos en el ámbito ya del dolo, la mala intención. Recogemos las pautas o el criterio del ámbito penal que nos explican, creo, con mayor detalle en qué consiste el dolo, ¿no? O sea, es el conocimiento y la decisión de hacer ese acto, ¿no?
Entonces, esa vertiente subjetiva y esa vertiente objetiva, principalmente la vertiente objetiva, se va a manifestar en el factor de atribución a partir de ciertas disposiciones que nuestro ordenamiento jurídico también ya nos tiene establecido. Por ejemplo, el artículo 1970 del Código Civil nos dice, si estamos dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, existe responsabilidad objetiva, lo que implica no es necesario indagar el tema del ámbito subjetivo, sino suficiente con verificar si es que el responsable del daño ha utilizado un bien riesgoso o es que ha hecho una actividad peligrosa o riesgosa. Entonces, y eso también está en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Artículo 1325 dice, aquel que ocasiona daños utilizando a un subordinado responde por los actos de su subordinado. Entonces, el tema está bastante claro, al menos en este tema del factor de atribución. El tema simplemente está poderlos, para cada situación en concreto que tenemos a la mano en la jurisdicción, es ir canalizando, ¿no es cierto?, ir aplicando de manera adecuada cada uno de estos elementos. El cuarto elemento que tenemos que evaluar es el elemento de la antijuridicidad. Nos referíamos principalmente cuando hablamos de los presupuestos, decíamos es presupuesto para la reparación, el daño injusto. Este daño injusto, dicho en la teoría italiana, traído a la realidad nuestra, no es otra cosa que verificar o examinar si esa conducta o esa omisión, ¿no es cierto?, estuvo autorizado por la ley. Porque si está autorizado por la ley, obviamente el imputado, el presunto responsable, va a estar exento de responsabilidad civil. Porque va a tener que decir, señor, yo cometí esta acción o omití este hecho, no cumplí con mi deber. ¿Por qué? Porque la ley me lo autoriza. Por ejemplo, tenemos en el ámbito penal, para poder explicar, creo, con mayor claridad, ¿no es cierto?, el aborto terapéutico, eugenésico, si es que, a ver, la criatura va a perturbar la vida mismo de la persona que lo tiene ahí en su vientre, vamos a tener que salvar, pues, o sea, se va a tener que autorizar ahí el aborto. Entonces, el médico que realice esta acción, obviamente está exento de responsabilidad porque hay una autorización de la ley. Entonces, fácilmente uno podría verificar, a ver, en el ejemplo que ponemos, pues, en el accidente de tránsito, a ver, alguien que quebranta la ley, se pasa la luz roja, desobedece las señales de tránsito, dice que la avenida, el tráfico debe ser a 40 kilómetros por hora, pero él está transitando a 60, 80 kilómetros por hora porque está siendo perseguido por alguien. Entonces, podríamos nosotros fácilmente percatarnos de que ahí evidentemente está yendo contra el orden establecido. Entonces, esa conducta es bastante clara de que será calificado como una conducta antijurídica. Finalmente, principalmente en versión del doctor Juan Espinosa Espinosa, incorpora como elemento de análisis de la responsabilidad civil a la imputabilidad, porque existen situaciones en las que efectivamente tenemos que verificar si es que a la persona a quien le estamos atribuyendo la responsabilidad tiene capacidad para resolver por sí mismo, ¿no es cierto?, la acción dolosa, o mejor dicho, la acción dañosa que ha ocasionado o en perjuicio de quienes lo están reclamando la reparación. Entonces, estos elementos hay que tenerlos siempre de manera, tenerlo presente, principalmente a los colegas abogados. Cuando vengan con demandas hay que ir perfilando ya cada una de estas situaciones y no es difícil hallar esto, sino ahí tenemos la bibliografía básica que estamos citando, tenemos las sentencias que permanentemente estamos emitiendo y miren, nos van a ayudar, creo, para poder darle la seguridad a nuestro cliente. Siempre en aulas universitarias decimos, los abogados en el Perú nos han enseñado, nos han preparado para ser abogados, ¿no es cierto?, de medios, de gestión y no de resultados. Porque el abogado en el Perú dice, yo voy a tratar de que tu pretensión se logre ante la jurisdicción. Voy a hacer todos los medios posibles. ¿Por qué el abogado nuestro, o el médico, o el contador, quien sea el que da un servicio profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué no se obliga a un resultado? ¿Por qué no dice, sí o sí voy a conseguir esto?
¿Será porque no tiene las herramientas para poder decir si efectivamente voy a conseguir este resultado? Es que, por ejemplo, por información así académica sabemos, un abogado en Estados Unidos es difícilmente que pueda llevar a la deriva a su cliente si es que no tiene la certeza de que va a conseguir el resultado que está esperando. Porque es que también tienen una pauta, ya hay que decirlo también. La jurisprudencia de las Cortes Americanas ya tiene una predictibilidad, tiene una seguridad de que ante situaciones semejantes, ¿no es cierto?, las consecuencias jurídicas va a ser tal. Entonces, el abogado ya le asegura a su cliente de que el resultado en sede, en este caso, pues, en sede nacional, en el Perú, podría ser así. Pero mientras que tengamos, pues, una sala civil permanente de la Corte Suprema, salas transitorias de la Corte Suprema, ¿qué predictibilidad podríamos tener si la sala civil permanente dice A y la otra sala dice B? ¿Hacia dónde nos enrumbamos? Entonces, creo que es momento de ir preocupándonos, ¿no es cierto?, por ir perfilando mejores situaciones en este ámbito. Pero hay que decir también acá una cosa importante. Nuestro orden jurídico, normativo, que regula el tema de la responsabilidad civil para alguien que está persiguiendo una pretensión resarcitoria para poder conseguir como corresponde la reparación a esos daños ocasionados, es que tiene dos vertientes, pues un régimen de responsabilidad civil contractual y un régimen de responsabilidad civil extracontractual. Nosotros hemos fijado, de manera humilde, hemos dicho, todo aquel acto, todo aquel daño perjudicial que no nazca de un contrato. ¿Qué es un contrato? Paréntesis acá. Artículo 1351 del Código Civil. El contrato es el acuerdo de dos o más partes, ¿no es cierto?, para regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Acuerdo de dos o más partes. O sea, todo lo que está en un contrato, lo que no se ejecute en ese contrato, por eso se llama inejecución de obligaciones. El profesor Morales Servies, que hoy día hemos escuchado que está en una situación difícil, oramos porque se restablezca en su salud, estimado profesor. Nos ha enseñado y nos ha dicho de que la responsabilidad civil contractual no es otra cosa que la inejecución de las obligaciones. Si es que en un contrato determinado, dos o más partes se vinculan, y ese contrato de arrendamiento, ese contrato de compra-venta, cuyo precio va a ser pagado a plazos, el comprador no lo paga en su oportunidad, en un contrato de suministro, si el suministrante no cumple, el suministrado no cumple, si un contrato de mutuo, si el prestamista no cumple con sus obligaciones o el prestatario no cumple en devolver el dinero más los intereses, etcétera, la inejecución de esas obligaciones, eso consiste la responsabilidad civil contractual. Si no, simplemente veamos todo el marco normativo diseñado a partir del artículo 1314 hasta el artículo 1332 del Código Civil, todo está enfocado al ámbito de la inejecución de las obligaciones. Hasta el título de esa parte del Código Civil lo dice. Si es que los daños no son consecuencia de las estipulaciones del contrato, o sea, no son consecuencia de que no cumplo con pagarle, ¿no es cierto?, a mi mutuante, pues el préstamo que me hizo, no surgen de eso esos daños, todo lo demás está en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Dentro de esto, efectivamente, hay una zona grises que principalmente la doctrina argentina ha hecho notar, pero acá, concordando con el profesor Juan Espinosa, hay que decir, aun cuando pudiera percibirse zonas grises, lo que tenemos es que si por definición decimos que la responsabilidad civil tiene por finalidad la reparación integral de la víctima, no podemos estar acá, perdonen el término, en la minucia de retenernos y decir, a ver, voy a examinar si me estás demandando y si la demanda viene como responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual.
Lo que nos interesa a nosotros es que el abogado describa los hechos así de manera ordenada, los hechos. Y a partir de eso, aplicando el artículo 7º del Código Procesal Civil, nosotros los jueces vamos a resolver el conflicto de intereses. Entonces, en el tema del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, desde mi punto de vista, tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. A ver, si no, simplemente pasemos a decir algunas pinceladas nada más en este ámbito. Por citar, de los 5 elementos que hemos citado de la responsabilidad civil, en el tema del factor de atribución, lo que tiene que hacer el perjudicado, quien reclama la reparación, simplemente tiene que acreditar el daño y el nexo causal. Nada más, el resto se olvida. ¿Por qué? Porque al juez le va, mejor dicho, a la parte atribuida, a la parte imputada, le va a tocar descargar, le va a decir, no señor, yo he actuado diligentemente, yo he actuado dentro del orden normativo diseñado para esto, mi conducta no es antijurídica. Veamos lo que dice el artículo 1969. Todo aquel que por dolo o culpa genera daños a otro, tiene la obligación de reparar, salvo, ¿no es cierto?, que el imputado, ¿no es cierto?, acredite o pruebe de no haber actuado con dolo o con culpa. Miren la ventaja abismal que tenemos. Porque mire, si el artículo 1321 del Código Civil, ubicados en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, nos está diciendo que compete al perjudicado acreditar el nexo causal. ¿Y qué tipo de nexo causal es que nosotros utilizamos en el ámbito de la responsabilidad civil contractual? La causa inmediata, la causa próxima, o sea, la inejecución así concreta, no me cumplió porque este daño que estoy percibiendo, por citar, a ver, pongamos un contrato de suministro. Yo soy un distribuidor, pues, acá de tubérculos y me traen desde Huancayo, de la Sierra Central o de cualquier parte del país, papas, tubérculos. Yo tengo que proveer a los mercados acá. Pero por una circunstancia, llámese caso fortuito, fuerza mayor, mi proveedor, el suministrante, no cumple conmigo. Cuando voy a atribuirle responsabilidad civil, cuando voy a reclamarle daños y perjuicios, ¿no es cierto?, a mi suministrante, o sea, a mi co-contratante, porque estamos en el escenario del ámbito contractual, es que le voy a decir, el daño que me ha generado es como consecuencia de la inejecución, o sea, por no haberme traído las papas. Concreto, así, fácil. Pero en este mismo tema del nexo de causalidad, mire cómo se enriquece en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, que es ventajoso para la víctima, o sea, para la parte que pide la indemnización de perjuicios. Porque el artículo 1985 nos dice que nosotros examinamos acá, en el ámbito del nexo de causalidad, la causa adecuada, que es distinta a la causa inmediata del régimen contractual. Y la causa adecuada no es otra cosa, en palabras del profesor Bullard, simplemente todo aquel evento, toda aquella situación que coadyuve a la consumación de ese daño. Así. Entonces, si es que en un accidente de tránsito, a ver, podemos decir, el Juan Pérez, que es el responsable de ese daño, dice, sí, señor, efectivamente, yo cometí, pues, mire, he tenido que frenar intempestivamente y como consecuencia de eso es que he generado el impacto a la víctima y ha fallecido esto, pero eso ha sido porque otro vehículo me ha chocado. Mire, entonces buscaremos también a la otra parte, a quien ayudó a eso. Si es que ubicamos eso, mire, y cómo se va a abrir el panorama, este tema de la responsabilidad, ya no solamente estaremos, ¿no es cierto?, ya no solamente imputaremos a uno, sino a varios. Artículo 1983 del Código Civil. Si se logra identificar que son varios responsables, la responsabilidad es solidaria. Mire la ventaja que nos trae el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, eso podríamos aplicar en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Bastante difícil. Tendríamos que ubicarnos a quiénes más involucramos en esto. Porque si estamos diciendo que que es causa inmediata del daño, la causa próxima, o sea, la inejecución de la obligación, no creo que nos deje mucho espacio para poder
incorporar a mayores responsables. Y además no sería necesario. Siempre nos lo va, el imputado, el atribuido nos va a decir, no señor, esto queda con de nosotros, y listo. La relación jurídica es entre los dos. Y la consecuencia presuntamente dañosa es entre los dos. En la responsabilidad civil extracontractual tiene esta riqueza. Y ahora sí, para ir terminando ya, porque parece que el tiempo me va a ganar, es el tema, siempre con el ejemplo del accidente de tránsito. Mire, cuando hemos citado la responsabilidad solidaria que está en el artículo 1983, y dice que cuando le preguntan ¿de quién es el vehículo? A Juan Pérez, que el conductor, el que ha ocasionado el accidente de tránsito. Dicen, el vehículo, yo soy chofer, señor, pero el propietario es la señora Dora, se me ocurre en este momento. Ven la tarjeta de propiedad, efectivamente el vehículo está a nombre de la señora Dora. ¿Qué dice el artículo 29 de la Ley de Transporte Terrestre? Si mal no recuerdo, es la Ley 27.181. Y este artículo 29 ha generado una serie de consecuencias, una serie de debates a nivel no solamente teórico y, cómo no, en el ámbito jurisdiccional. Porque, miren, cuando ocurre este tipo de situaciones, es que decíamos, ¿no? La primera preocupación que tenemos, lo que debemos tener los abogados y, cómo no, los jueces, cuando vamos a resolver este tipo de casos, es que es armar la relación jurídica sustantiva en principio y luego trasladar esa relación jurídica sustantiva al ámbito de la relación jurídica procesal. En la relación jurídica sustantiva, todo daño por este examen de los presupuestos de la responsabilidad civil que estamos diciendo, es presupuesto para la reparación del daño injusto. Entonces vamos a tener que decir, y nexo causal, ¿quiénes son los que han ocasionado esto? Ahora, si es que se trata de un accidente de tránsito, además, el artículo 29 dice textualmente, además del conductor, el propietario y, como no, la empresa de transportes a la cual pertenece ese vehículo, en el hipotético caso que fuera, por ejemplo, una empresa de transporte de pasajeros, por citar. Entonces, la Ley de Transporte Terrestre dice de manera textual, acá surgió, hago un paréntesis, ha surgido un debate, por ejemplo, en los contratos de leasing, de que las empresas financieras pues compran un bien para un usuario, le dice, cómprame este bien, me lo arriendas, al término del contrato de arrendamiento, ejercito el contrato, la opción de compra, y bueno, finalmente voy a hacer, si es que decido, me hago propietario. Y los bancos han sido muy renuentes cuando en el ámbito, por ejemplo, como consecuencia, porque miren, el vehículo en el contrato de leasing, ¿no es cierto?, está a nombre del banco, el propietario del vehículo es el banco. Entonces, si es que aplicamos la regla del artículo 29 de la Ley de Transporte, sería pues el propietario más, el conductor Juan Pérez, el propietario ya no de la señora Dora, sino el banco, que está a nombre de él. Pero el banco va a cuestionar, yo soy ajeno a esta relación jurídica. Y sobre esto hay también ya casaciones que de manera dispar, unos admiten y otros, y más aún, inclusive este tema de la intervención de los bancos como para ser involucrados en la relación jurídica, ¿no es cierto?, acreedor, quien pretende el resarcimiento, deudor, los agentes solidarios. En el ámbito penal, por ejemplo, si es que implementa un proceso penal, nos han contado ahí en sede académica, diciendo de que salen por vía extromisión procesal. Los que son jueces acá, mis colegas jueces acá, se estarán preguntando con extrañeza que una parte procesal podría ser extromitido de una relación jurídica procesal. Eso no estará referido, por ejemplo, a los terceros coadyuvantes, a los litisconsortes, facultativos, etcétera. No estará diseñado para ellos. O sea, una parte, alguien que lo demandan podría decir, señora, usted me saca de este proceso vía extromisión. ¿Podríamos decir eso? Según nos han contado, dice que los jueces penales sí lo están haciendo. Llama la atención. Entonces, nosotros los jueces civiles, nosotros apasionados en este ámbito, porque nosotros queremos darle una respuesta adecuada a nuestros usuarios, tenemos que preocuparnos por perfilar, ¿no es cierto? Tenemos que ajustarnos al marco normativo que atiende el tiempo. Y este tema finalmente, y ahora ya me ganó ya, simplemente para decir, en esta relación jurídica sustantiva, ahora sí trasladada a la relación jurídica procesal, habría que demandar también pues a los seguros y como efectivamente lo hacen.
Generalmente están demandando al Seguro Pacífico, Seguro RIMAC y demás seguros, ¿no es cierto?, que quiénes son los que venden el SOAT. Pero el SOAT tiene un régimen jurídico muy especial y dentro de eso nos llama particularmente la atención en un caso último que hemos visto, uno de las aseguradoras litigando acá, oponiéndose a la sentencia, que por qué van a sancionar, por ejemplo, al responsable directo, ¿no? A Juan Pérez, en este caso el conductor, él debería limitarse aplicando las reglas de los artículos 1987 y 1988. Los contratos de seguros, en este caso particular del SOAT, simplemente están limitados al seguro, a la cuantía de la prima que ha pagado el asegurado. No responden más. Por eso es que nos llama la atención, de repente con desconocimiento, y que estén involucrados en un conflicto ahí de intereses, entienden ellos, y hasta apelan de la sentencia cuando ellos simplemente, de acuerdo al SOAT, deberían estar limitados a eso. Hay un último tema que de verdad que se me ha quedado, no sé si la entidad o mis colegas que han organizado, yo les agradezco esta oportunidad que me dieron, pero de verdad que hay un tema bastante importante. No sé si me permiten todavía poder tocarlo, pero consulto es el Adelante, tema de la doctor. cuantificación de daños. Adelante, continúe. Gracias. Miren, el tema de la cuantificación de daños, establecido todo el marco teórico, normativo que hemos analizado, es una preocupación permanente. ¿Por qué? Como decíamos, poniendo el caso Brunito, que por daño moral se le asignó la suma de 800.000 soles y a otras personas apenas le asignan pues 5.000 soles. En sede penal, ya ni qué hablar, por reparación civil, muerte de una persona, 5.000 soles o 10.000 soles a lo mucho. En sede civil estamos ahí con algunas, de manera regañante, ahí, dándole pues, no sé, 20.000, 40.000 soles. Creo que no debería ser así, estimados jóvenes. Creo que ya es tiempo de ir perfilando algunas situaciones un poco más concretas. Para citar, para reforzar este ámbito, por ejemplo, bien hace el profesor Juan Espinosa, cita la realidad francesa en el que legislativamente ya se ha tabulado, se ha fijado unos marcos, así, unas pautas concretas en el que se dice, por una muerte, por ejemplo, o sea, por daño moral, ojo, o sea, si una persona no se puede, pues, como consecuencia del daño a la persona, si es que ha muerto, ¿no es cierto?, esta persona, los deudos o los sucesores, ahora sí, que vienen con una demanda de indemnización de daños y perjuicios, no podrían pretender, por ejemplo, que le paguen, pues, daño a la persona por la muerte, por la vida de esa persona, que le paguen lucro cesante, daño emergente, si es que no han acreditado gastos médicos, por ejemplo. A lo sumo podrían perseguir, ¿no es cierto?, el daño a título de dolor, a título de aflicción que estamos diciendo. Pero para esto la legislación francesa ha señalado como pauta la suma de 30.000 euros. Entonces, tomando como referencia al profesor Juan Espinosa, me parece razonable, habría que tomar, a ver, algunas pautas, por citar. ¿Qué dice el reglamento del SOA? El SOA dice, por la muerte de una persona, el SOA tiene límite de pagar 4 UITs. ¿Cuánto es el UIT actualmente en el año 2021? 4.400. Multiplicamos por 4, nos resulta 17.600 soles, creo, si no estoy equivocado. De tal manera ya tenemos una pauta, una referencia concreta. A eso, si es que nosotros queremos agregarle alguna justificación más, ahora sí, invocando seguramente el criterio de equidad que nos autoriza el artículo 1332 del Código Civil, podríamos pues agregarle, pero no valernos de este criterio de equidad para citar, por ejemplo, dice, ¿no? Con criterio de proporcionalidad, con criterio de conciencia, bueno, yo voy a fijar los 800.000 soles, voy a fijar 500.000 soles, voy a fijar cantidades de verdad que no necesariamente, primero, que están ajustados ni a la realidad nuestra, y principalmente también no hay que perder de vista la capacidad económica de quien va a responder, porque los jueces no podemos dictar sentencias que sean pues de buenas intenciones, que estén fijados en un marco ahí, que lo pongan ahí colgado en la pared, sino que de verdad, cuando estamos hablando de tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando de que efectivamente esa sentencia se materialice, sea efectiva. Por eso hablamos de tutela jurisdiccional efectiva. Esos son a grandes rasgos, estimados amigos, que quería conversarles.
me pongo a disposición si es que todavía hay algún tiempo para hacer alguna pregunta. Gracias por escucharme, más bien disculpen que me haya pasado en el tiempo. Muy agradecido. Así es, estimado doctor, agradecemos por su magistral ponencia, pero antes de despedirlo como se debe, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, le voy a hacer algunas interrogantes del módulo civil corporativo de litigación oral. Algunos servidores y magistrados han realizado sus preguntas. Primero, sobre el caso Brunito que usted había mencionado, ¿de qué forma podría apartarse de lo resuelto en sede de casación al evaluar casos similares? Buena pregunta. Para empezar, tenemos que decir, el artículo 1400 de nuestro Código Procesal Civil nos fija la pauta de que si se trata de un precedente vinculante, nosotros los jueces de instancia no podemos apartarlo, salvo de que tengamos que justificarlo adecuadamente. Pero el caso Brunito no es un precedente vinculante, pues, estimados amigos. Es una decisión, perdonen el término, con eso no creo que ofendo a nadie, es una decisión aislada, muy pocas veces visto por citar, y simplemente lo que tenemos que hacer es justificar adecuadamente. Esa es la preocupación que tenemos que tener. Bien, doctor. Otra interrogante. A ver, esta pregunta es un poquito más larga. Dice, de la experiencia jurisdiccional, vemos que los montos indemnizatorios que se otorgan en su mayoría son mínimos, porque generalmente lo alegado en la demanda no se acredita. Sin embargo, hay muy pocos casos en los que sí se acreditan de manera suficiente. Sin embargo, sigue la misma suerte de ser fijados en montos mínimos. ¿Cree usted que resulta necesario establecer parámetros específicos que permitan señalar dichos montos indemnizatorios con la finalidad de que no existan diferencias abismales acorde a los criterios del juzgador, teniendo en cuenta el mensaje económico social? Definitivamente, por eso habíamos terminado nuestra disertación con esta preocupación, porque miren, en otras realidades sociales, o sea, otras realidades jurídicas, ya se tiene perfilado, establecido esto. España, por decir, ya tiene tabulado todo el tema de la reparación. Nosotros podríamos apuntar a eso, ¿no? Porque lo que esperan nuestros usuarios es que efectivamente las sentencias de la jurisdicción tienen que ser predecibles, porque no puede ser de que a veces se presenten a un albur, a una situación, una incógnita, de que yo no sé si el juez A por esta misma situación me va a fijar 800,000 soles, o otro juez B por esa misma situación me va a fijar la suma de 10,000 soles. Entonces, de verdad que a veces los jueces estamos incurriendo de repente sin querer a una situación arbitraria, ¿no? Eso creo que debemos evitar. Pero para esto, el mensaje, estimados usuarios, principalmente a nuestros colegas abogados, es que la acreditación de la prueba, ese es un tema fundamental. Si estamos pidiendo daño emergente, estamos diciendo, daño emergente es el menoscabo a la cosa. Si es que existe una muerte de un accidente de tránsito, preocupémonos por acreditar los gastos médicos. A ver, he pagado, no sé, pues, servicios funerarios, servicios médicos acá, pero no podemos decir es daño emergente por decir, pues, cualquier otro tipo de perjuicio que no esté vinculado a eso. No podemos decir lucro cesante. No, una víctima de la muerte de una persona, o sea, los parientes, los deudos, no pueden reclamar a título de lucro cesante las remuneraciones. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto en el segundo ejemplo, que era un director de colegio que había fallecido, las remuneraciones que había dejado de percibir. El señor, la vinculación, la relación laboral terminó al fallecimiento de esa persona. Ya no se puede reclamar ya, más cosas ahí. Bien, doctor, acá hay otra interrogante de una usuaria que nos ha seguido a través de las redes sociales y participante inscrita. La participante Raquel dice, en los casos contenciosos, ¿se acreditan responsabilidades del Estado? ¿Por qué no fijar reparaciones civiles? Esa es otra muy buena pregunta. Miren, esto está vinculado al tema, por ejemplo, por citar, a la responsabilidad civil por denuncia calumniosa, artículo 1987, si mal no recuerdo el Código Civil. Miren, pasa, por ejemplo, hace poco veíamos los policías que habían sido despedidos, estaban reclamando que el Estado había afectado sus intereses, sus derechos, y entonces estaban reclamando la indemnización. Entonces ahí el tema era indagar primero en el tema de la relación jurídica, que nosotros estamos preocupados permanentemente en la relación jurídica sustantiva, e identificar quiénes son la parte que ha ocasionado ese daño para identificarlo como parte deudora, y yo por supuesto como parte acreedora. Entonces, todo el si es que nosotros aplicamos, por citar, el Código Procesal Civil,
responsabilidad civil de jueces. Tenemos otras leyes concurrentes en cualquier otro ámbito. Está regulado, está legislado el tema de la responsabilidad civil del Estado. Por lo tanto, responde a título principal, o sea, como responsable directo, y también responde en sus funcionarios que ocasionaron los daños a título de responsabilidad civil en el régimen vicario, artículo 1981. O sea, el dependiente responde junto a su principal. Si aplicamos el 1325 la responsabilidad civil contractual, igualmente. Entonces, sí hay, o sea, hay justificación más que debida para poder reclamar la indemnización en sede contenciosa administrativa. Bien, doctor, hemos terminado la rueda de preguntas. Definitivamente ha sido una ponencia magistral. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con esta magistral ponencia nuevamente sobre Derecho Procesal Civil. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento. ¿Podemos ver ahí la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, claro. Muy agradecido. Diploma de reconocimiento otorgado al magistrado Vicente Amador Pinedo Coa, juez superior de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por haber participado en calidad de ponente en el ciclo de conferencias internacional de litigación oral civil 2021, con el tema Responsabilidad Civil, realizado el día 25 de enero a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Lima, Perú, 25 de enero de 2021, Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Estimado doctor Vicente Amador Pinedo, nuevamente le agradecemos por esta magistral ponencia, por su participación y por siempre estar atento a nuestras respuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Señores y señoras, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión y participar en el ciclo de conferencias de Internacional Magistral de Litigación Oral Civil 2021. Los esperamos el día de mañana, martes 26 de enero de 2021, con la disertación del ilustre doctor Marco Fantiño Castro, desde España. Hasta mañana. Gracias.